Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Rodríguez Goñi. Fundés y la editorial Rubicán Culsoni saludan a todos los conectados a esta conferencia, agradeciendo el interés de todos. Vemos que son de toda la Argentina, en gran cantidad, lo cual, bueno, exhibe una gran importancia en un tema como este, expuesto por una de las palabras más autorizadas, el doctor Roland Arasi, cuya trayectoria, bueno, es conocida en todo el ambiente jurídico del país. Durante la duración de esta conferencia van a poder ir enviándonos sus comentarios, opiniones, preguntas puntuales que deseen formular. Luego que termine la charla, el director de curso de Fundesi, el doctor Osvaldo Prato, nos va a transmitir por audio al doctor Arasi lo que ustedes hayan ido comentando y él las responderá o comentará según el caso. De las preguntas serán difundidas solamente las que tengan un interés didáctico general, con el objetivo de posibilitar una especie de interacción entre el profesor y los conectados. Creemos que de ese modo habrá una dinámica más allá de la exposición pura. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le entrego la palabra al doctor Arasi para que comience con el tema. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todos quienes han hecho posible esta transmisión, especialmente a Juan Ignacio y a Lucio, dos jóvenes que a pesar de su juventud han demostrado gran vocación y gran capacidad. Y por eso Fundesi trata siempre de estimular a estos jóvenes talentosos que en definitiva van a ser quienes en algún momento van a tener que continuar este trabajo que hemos empezado hace ya varios años. Bueno, también voy a agradecerle a Ariela. Ariela nos acompaña desde la creación de la fundación. Y bueno, Ariela es la excepción a esa regla que dice que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Bueno, Ariela es la excepción. Ariela es imprescindible y lo demuestra a cada momento. No puedo concebir Fundesi sin Ariela. Bueno, además, por supuesto, agradecer a todo el equipo de la editorial Rubinstein Curzoni que permitieron, con sus conocimientos técnicos, que pudieran conectarse hasta 1000 personas en forma simultánea y tener esta conversación simultáneamente con tanta gente. A Iván, a Batilde, a la doctora Paula Pontoriero, bueno, a todo el equipo de la editorial Rubinstein Curzoni, gracias. Gracias porque siempre nos han acompañado en todas las actividades académicas que desarrollamos. Esta charla, en realidad, tiene origen en una pequeña nota, muy breve, que yo envié en su momento a la editorial, y la editorial difundió esa nota, y sorpresivamente para mí tuvo una repercusión que no esperaba. Recibí una cantidad de mensajes, bueno, algunos de acuerdo a la nota, otros criticando lo que se decía en ella. Bueno, y una colega a quien no conozco más que por el mail y el nombre que me envió, pero que nunca había visto, me dijo que como yo esa nota la terminaba diciendo que nos debemos un debate amplio, sin preconceptos, porque todos los que estamos acá lo que queremos es contribuir a que avance el derecho. Nadie es dueño de la verdad. Y yo decía ahí justamente que en una conversación, un debate, un cambio de opinión, el que más gana es el que está equivocado. Porque el que estaba equivocado y se da cuenta después
de un debate, de su error, bueno, sale ganando. El que estaba acertado se va con lo mismo que vino, pero el que estaba equivocado se va con algo distinto. Entonces, esta colega me dice, ¿y por qué no promueve usted un debate? Bueno, el debate propiamente no, esto no es un debate, pero es un cambio, sí, un diálogo, un cambio de opinión con todos aquellos que pudieran tener alguna observación o alguna crítica a lo que vamos a ir sosteniendo durante la charla. El tema son los llamados procesos urgentes. Bueno, nos vamos a dedicar especialmente a la medida autosatisfactiva y al anticipo de tutela en un juicio de conocimiento. Pero hay otros procesos que tratan de abreviar u otros mecanismos que también sigue el mismo derrotero. ¿Y por qué es tan necesario esto? Bueno, es necesario por la intolerable demora de los procesos de conocimiento. Procesos de conocimiento demoran plazos que realmente en el momento actual son inadmisibles. Entonces se buscan mecanismos que tiendan a abreviar estos plazos o por lo menos a dar una solución provisoria o definitiva en un tiempo relativamente corto. Bueno, el tema de la demora judicial no es nuevo. Yo decía en una nota que escribí hace un tiempo que es sorprendente que ya Shakespeare en el siglo XVII, en el célebre monólogo de Hamlet, enuncia como uno de los males que debe soportar el ser humano la lentitud de la justicia. Realmente sorprendente. Y han pasado tantos siglos y todavía seguimos quejándonos por la lentitud de la justicia. Bueno, la literatura ha dado varios ejemplos de estos problema que surge con esta justicia lenta. Basta nomás leer El proceso de Kafka, publicado en el año 1925. Entonces los años siguen transcurriendo y la justicia es lenta. Parecen estos procesos que quieren abreviar, como dije, en forma definitiva o en forma, aunque sea provisional, pero dar alguna solución al justiciable. El código que nos rige actualmente con algunas reformas, en su versión primera, en el año 1967, se estructuró el proceso junto con el proceso ordinario, que se consideraba que era un poco más largo, el proceso sumario, el proceso sumarísimo, después se suprimió el proceso sumario, el sumarísimo, la ley, están los procesos de amparo, pero nada de esto dio resultado. Basta mirar procesos de amparo que están previstos en la ley para un trámite rápido y sin embargo han demorado años en obtener una solución. Bueno, después aparecen ahora modernamente otros mecanismos, por ejemplo, el reciente Código de Brasil nos trae lo que llaman la tutela de evidencia. Cuando es evidente el derecho del demandante, del peticionario, y se puede dictar una sentencia que quizá en forma provisoria, pero una sentencia que ponga no fin al proceso, pero a la carga que tiene el actor.
Entonces se anuncian como tutela, como procesos de tutela evidente cuando hay jurisprudencia vinculante o las cuestiones de puro derecho y hay reiterada jurisprudencia en el sentido que pretende quien peticiona y doctrina. Bueno, son todos casos de tutela de evidencia. Y también es interesante que durante el transcurso del proceso, si se advierte un abuso del derecho o un abuso en el derecho y una demora maliciosa, injustificada, el juez puede recurrir a esta tutela de evidencia. Uno de los mecanismos que se tiende a abreviar el proceso. Después también, por ejemplo, aumentar los casos de prueba anticipada. La prueba anticipada nosotros la conocíamos como una prueba que se produce antes de la etapa oportuna del proceso por el temor de que luego, en la etapa que corresponda, la prueba sea imposible de producir o muy dificultosa, como sería el caso de un testigo de avanzada edad o la necesidad de un peritaje para comprobar el estado actual de una cosa o incluso de alguna persona. Pero a esto se le agregó, para tratar de buscar soluciones alternativas al proceso de conocimiento, se le agregó también que se puede producir anticipadamente aquella prueba que conduzca con cierta razonabilidad a que las partes o bien lleguen a un acuerdo o tomen una conducta distinta a la que tomarían inicialmente sin conocer esa prueba. Bueno, por supuesto que todos están pensando el ejemplo típico en un juicio de reclamación de filiación que se haga primero antes, incluso antes del proceso, que el examen o la prueba genética para determinar el ADN. Según el resultado de esto, es muy difícil que las partes continúen el proceso, según sea positivo o negativa. Después también tenemos el proceso de estructura monitoria, que también permite, en casos específicos, una sentencia monitoria o sentencia provisional, y después se notifica a la parte, que sería la parte demandada o requerida, después se le notifica esa sentencia, en casos muy semejantes a la tutela de evidencia, ya sea proceso monitorio que tengamos con documental o el proceso monitorio puro, donde bastaría la afirmación de la parte para iniciar el proceso. Bueno, todos estos mecanismos actuales, como dije, permiten acortar el largo trámite del proceso. Ahora hay casos de suma urgencia, donde ni siquiera estas medidas que tienden a abreviar el proceso son útiles o son idóneas. Parafraseando a Jorge Peirano, que fue el adalid en nuestro país de advertir esas cuestiones realmente de
de suma urgencia que no permitían ni siquiera un trámite breve. Entonces, él denominó a esa medida autosatisfactiva, que va a ser uno de los puntos donde nosotros vamos a puntualizar y vamos a reflexionar juntos sobre si es necesaria o no esta tutela, medida autosatisfactiva. Y tenemos el anticipo de tutela, que sería que en un proceso de conocimiento parte o todo lo que se solicita se anticipe por razones de urgencia, por ciertas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero el doctor Peinado imaginó esta medida autosatisfactiva sin intervención alguna de la parte, la que solo tenía la posibilidad de recurrir a esa medida, pero con la sola presentación de la parte se dictaba la sentencia definitiva. Ese es el tema. Se dicta la sentencia definitiva, es decir, queda solamente la vía recursiva. Después se advirtió que había que dar una, aunque sea breve, intervención a la parte, una audiencia, un traslado por horas, bueno. Y esto, claro, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación reaccionó frente a estas medidas porque estaba en juego nada menos que el derecho de defensa, porque la sentencia era, como dije, definitiva en cuanto que terminaba la instancia. Bueno, la Corte, en el caso Bustos, dijo con todas las letras que el tribunal ha descalificado la llamada medida autosatisfactiva. Nosotros mismos, colaborando con el maestro Morelo, Augusto Mario Morelo, bueno, hablo de estas cosas y siempre me viene a la cabeza el nombre de Peirano, pero no, en este caso trabajamos mucho el tema con el maestro Morelo y pergeñamos una norma que permitía, en caso de suma urgencia, cuando estuvieran en peligro derechos fundamentales de la persona, tramitar el proceso en forma urgente con una mínima intervención de la parte, es decir, una audiencia donde se escuchaba a la parte que podía estar afectada y con eso se terminaba el proceso. Quedaba, como dije antes, o bien un recurso, podía ser revocatoria, o apelación directa o revocatoria con apelación en subsidio, o si no, cuestionar la decisión en otro proceso distinto. Bueno, realmente esa norma que creímos que un poco era darle en realidad un nombre distinto, le pusimos proceso urgente, a esa medida autosatisfactiva. Bueno, esa norma fue origen o fuente en el código actual en la provincia de Santa Cruz. En realidad fue Lino Palacio, otro maestro, quien advirtió que todas estas novedades, o aparentes novedades, que tanto bregó
Peirano, como nosotros, y nada menos que con el aval de Morelo, estábamos tratando de implementar, ya estaban hace tiempo con la medida cautelar innovativa. Y publicó, con esa elegancia que tenía él en sus escritos, publicó una nota en la revista, en el primer número de la revista de Derecho Procesal de la editorial Rubinsal Colzón. La llamó La venerable antigüedad de la tutela cautelar innovativa. Y nos hizo notar que ya en el año 1936, Calamandrei hablaba de las cautelares innovativas, es decir, conservatorias o innovativas. Y hizo notar, bueno, que la cautelar innovativa no solo tiende a volver las cosas al estado anterior, sino también crear una nueva situación de hecho, de derecho, que no existía con anterioridad. Y es lo que recoge la Corte en el tantas veces anunciado caso Camacho Acosta. En Camacho Acosta, la Corte lo que hace es utilizar la medida cautelar innovativa para un anticipo de tutela. Bueno, recientemente el doctor Pedro Hoff, mediante instrumentos legales que ya existían en la provincia de Buenos Aires desde hace más de 50 años, como es el Código Procesal, o como es después la ley de amparo. Entonces, en un caso donde un menor con cierta discapacidad concurre a un colegio y en mitad del año lo quieren expulsar del colegio por motivos diversos en la mitad del año escolar, cuando este chico que tenía ciertas dificultades en su capacidad se había adaptado, y cuando todo el equipo interdisciplinario del colegio había creado una relación que le hacía mucho bien al chico, en la mitad del año quería que se vaya del colegio. Entonces, ¿qué hace el doctor Hoff? Dicta una medida cautelar innovativa. Medida cautelar innovativa tomando el fallo de la Corte de Camacho Acosta, y le impone al establecimiento educativo que permita que el niño termine el año escolar, y en cuanto a que para el año siguiente eso lo iba a resolver en la sentencia definitiva. Pero dicta una medida que no se llama ni autosatisfactiva ni anticipo de tutela, dicta una medida cautelar innovativa. Medida cautelar innovativa que ya se encuentra en el Código Procesal vigente, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, cuando trata la medida de no innovar. Si bien el artículo 230 del Código de la Nación dice medida de no innovar, luego en el texto dice que cuando hubiese peligro en mantener o modificar
la situación de hecho o de derecho existente, el juez dictará una medida de no innovar. En realidad, si el peligro está en mantener la situación existente, lo que va a dictar el juez es una medida innovativa para no mantener la situación. No le va a decir que no innove cuando el peligro está justamente en mantener la situación. Entonces ya está implícitamente dicho en el código y así los tribunales están apelando a esta medida. Después vamos a ver los beneficios que tiene o lo correcto que sería una medida cautelar innovativa frente a todos estos procesos urgentes, autosatisfactiva, etcétera, etcétera. Así que eso creo que va a ser lo que puede originar ciertas reflexiones especiales. También en forma muy, muy reciente, durante la feria de este periodo de feria por la pandemia, y bueno, lo que todos conocemos, se presenta una acción colectiva pidiendo a la demandada empresa de turismo que reintegre el 100% de la suma que se había adelantado para un viaje de turismo y que no se puede hacer como consecuencia de esta pandemia y de las medidas que se han tomado por ella. Bueno, el juez de comercio trata lo peticionado mediante el carril de la medida cautelar innovativa. Entonces, yo quiero resaltar los beneficios de la medida, o como dije antes, por qué me parece que tenemos que quedarnos con esta medida cautelar innovativa y no tratar de imaginar nuevas instituciones que pueden lesionar los principios fundamentales del debido proceso, es decir, la bilateralidad, la contradicción, la igualdad de las partes, ¿sí? Principios elementales del debido proceso. Vamos a analizarlo para que sea más concreto la temática, para que sea más concreta. Vamos a analizarlo desde la perspectiva del nuevo proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Porque entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué hizo el legislador y vamos a ver cuáles son las ventajas e inconvenientes de estas nuevas medidas, tanto anticipo de tutela como medida autosatisfactiva o como procesos urgentes, etc. El Código Procesal, el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en diciembre del año pasado, del 2019, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación y ya tiene estado legislativo, y esperemos que algún día se trate y con las modificaciones que correspondan se pueda aprobar y tengamos un código moderno de acuerdo con la doctrina y legislación actual. El Código Procesal legisla, por ejemplo, tiene
un proceso rápido que llama el proceso de tutela inmediata o de justicia inmediata. Es decir, claro, la palabra inmediata quizás no sé si es del todo correcta, porque no es ella, pero es un proceso brevísimo para las pequeñas causas o aquellos procesos cuyo objeto el legislador ha considerado que se puede tratar en forma más simple y que no necesita un largo debate. Entonces crea un proceso puramente oral, donde todas frente al mero requerimiento que hace el demandante, se fija una audiencia y todo se va a resolver dentro de esa audiencia. Inclusive las partes alegarán verbalmente sus pretensiones y sus defensas, producirán la prueba, presentarán los alegatos, todo en esa audiencia, y en esa misma audiencia el juez dictará sentencia. Como vemos, es rápido, pero se preserva la igualdad de las partes, porque ambas partes llegan a la audiencia, ambas partes exponen sus argumentos y el juez resuelve. Proceso muy breve que, por supuesto, debe admitirse para causas muy simples, extremadamente simples. Las causas de muy pequeño monto, pero claro, a lo mejor leyendo las que denuncia el proyecto, algunas no son tan simples, tutela, curatela, bueno, hay una enunciación que me parece que quizás excede este procedimiento brevísimo. Pero vamos al tema que realmente nos convoca. Y quiero, como dije, tratarlo a través del proyecto, porque estamos hablando de algo concreto, algo que el legislador propone. Y tengo que admitir que el proyecto fue fruto de largo tiempo por una comisión que se llamó de expertos, donde estuvieron profesores universitarios, jueces, abogados en el ejercicio liberal, es decir, que fue una comisión importante que estuvo durante 2 años aproximadamente elaborando este proyecto, que tiene, como toda obra humana, bueno, cosas que quizás son muy buenas, pero digo, como toda obra humana, puede ser perfectible. Por eso cuando se abra el debate en el Congreso, bueno, quizás se pueden cambiar algunas cosas para mejorarlo, por supuesto. Siempre con la idea, como dije al principio, de contribuir, de mejorar. No se trata de imponer una idea si ya está equivocada. Bueno, veamos cómo regula el proyecto las medidas cautelares. En mi concepto, las medidas cautelares en el proyecto están perfectamente reguladas. Fíjense ustedes, el proyecto permite, en principio dice que la medida cautelar puede referirse total o parcialmente al objeto principal del proceso. Total o parcialmente. Es decir, que mediante una medida cautelar se puede obtener todo lo que se pide en el proceso.
pero con carácter provisorio, provisional, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Esa es la característica de las medidas cautelares, la provisionalidad. Son medidas provisorias, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. El proceso también regula expresamente la tutela cautelar innovativa, es decir, la menciona. Lo que antes estaba implícito, o lo que ahora tenemos implícitamente en la medida de no innovar, el proceso la menciona explícitamente. Medida innovativa o medida de no innovar, como cosas diferentes. Entonces, fíjense ustedes, medida innovativa puede coincidir total o parcialmente con el objeto principal. Se prevé también la posibilidad de dar traslado y que no siempre sea inaudita parte. Es decir, lo que yo a lo mejor discuto un poco, que es que la medida cautelar como regla general, de acuerdo al proyecto, se dicta previa sustanciación, es decir, previo darle traslado a la parte contraria. Y excepcionalmente, a pedido del peticionario, el juez podrá resolver que se dicte inaudita parte. En realidad, esto que dice excepcionalmente, en la práctica se va a transformar en la regla, porque el objeto de la medida cautelar, uno de los requisitos de la cautelar, es el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y el peligro. Si hay peligro en la demora, bueno, voy a dar un traslado, etc. Pero hay casos excepcionales en que no se frustraría la medida si se da un traslado a la parte. Pero son la excepción. Es lo que dice el código, vuelvo a repetir, el código de Santa Cruz. El código, repito, la cita del código, no la idea que... El Código de Santa Cruz dice que las medidas cautelares se dictan inaudita parte. Ahora, excepcionalmente, cuando el conocimiento previo de la parte afectada no frustraría la eficacia de la medida, el juez puede ordenar un traslado a la parte contraria. Entonces, esa puede ser la excepción. La regla en las medidas cautelares, para mí, tiene que ser que se dicte inaudita parte. Pero siempre, siempre con carácter provisional. Con carácter provisional. Como bien dice Enrique Falcón, toda medida que se haya tomado sin las garantías del debido proceso tienen carácter provisorio, hasta tanto se cumplan las etapas del proceso con contradicción, derecho de defensa e igualdad de las partes. Entonces, fíjese, ¿tenemos la posibilidad de dar traslado o no? Tenemos que puede coincidir total o parcialmente con el objeto principal del juicio, donde, es decir, que no solamente tenemos una tutela anticipada, sino tenemos que anticipar todo el proceso, sin que ello importe prejuzgamiento, porque el juez está juzgando de acuerdo con los elementos que tiene en ese momento, que pueden cambiar durante el transcurso del proceso con una etapa amplia de prueba, etcétera, etcétera. Bueno, trae otra medida que me parece que también
son interesantes en cuanto a la cautelar. Por ejemplo, se dice que para eximir de contracautela basta que el trámite del beneficio de litigar sin gasto esté iniciado. Entonces con eso pone fin a una polémica y a divergencias jurisprudenciales, donde cuando el Código actual dice que se exime de dar contracautela el que litiga con beneficio de hacerlo sin gasto, algunos jueces han exigido que basta con que esté en trámite, y otros han dicho que no, tenía que estar terminado. Trae también, volvemos, una desigualdad, esta vez en contra del peticionario. ¿Por qué? Porque prácticamente quien no tiene dinero para litigar y tiene que cumplir con un beneficio, tiene que esperar, es decir, contradecir la regla de que la medida cautelar exige peligro en la demora y hacer el trámite del beneficio y terminarlo, y cuando esté terminado y consentido, recién se va a poder pedir la medida cautelar. Me parece que la solución que da el proyecto es correcta. Bueno, entonces, acá tenemos, ya con esto hubiese terminado el proyecto, porque al tener la medida innovativa, al tener la posibilidad de que la medida coincida total o parcialmente con el objeto principal del juicio, al tener la posibilidad de que el juez dé o no traslado a la parte contraria. Es decir, tiene todos los ingredientes de tanto la medida llamada autosatisfactiva o proceso urgente y después el anticipo de tutela, contempla, y lo contempla bien, y lo contempla preservando el debido proceso. Es decir, todas estas medidas tienen carácter provisional. Pero después el proyecto regula expresamente la tutela anticipada y regula expresamente el proceso urgente, dándole ese nombre a lo que Peirano llamó en su momento medida autosatisfactiva. Y lo regula mal. Fíjese, en el proceso ordinario por audiencias, porque el código prevé la oralidad después de la etapa de postulación escrita, proceso por audiencias, se puede pedir la medida en un anticipo de tutela. Camacho Acosta, pero por vía de innovativa. Pero acá exige que se ofrezca prueba, que haya una audiencia, que se escuche a las partes, es decir, que haya urgencia y peligro, que es la característica de la medida cautelar innovativa. La medida cautelar innovativa lo único que exige es peligro en la demora y urgencia. Y verosimilitud del derecho. Por supuesto que el juez tendrá en cuenta la característica de la medida cautelar innovativa que se solicita y, como dice toda la doctrina, a mayor peligro en la demora, será más condescendiente con la verosimilitud del derecho. Y a mayor verosimilitud del derecho, hará lo propio con
el peligro en la demora. Es decir, son dos platillos que deben apreciarse en forma conjunta. Entonces, acá se exige una audiencia, se exige prueba. Bueno, entonces me parece que está desnaturalizando lo que es el anticipo de tutela y está contradiciendo lo que dicen las medidas cautelares en general. Y esto lo digo no por criticar al código, sino porque eso es lo que hacen la doctrina y la legislación, que sigue insistiendo en la medida autosatisfactoria o en el anticipo de tutela. Es decir, se ponen requisitos que van más allá de lo que puede ser una decisión provisional. Entonces, regula el anticipo de tutela, a pesar de que, como dije antes, había regulado perfectamente las medidas cautelares en general. Y después regula el proceso urgente. Y el proceso urgente volvemos otra vez con lo mismo. Dice que se va a decretar una audiencia, se va a designar una audiencia dentro del plazo de 2 días, y se ofrecerá la prueba, se alegará, etcétera, etcétera, y después, entonces fíjense, y después dice así, que si una vez adoptada y ejecutada la medida, el afectado la consiente, la medida pasa a la autoridad del Consejo Juzgado. Ahora, si no la consiente, lo único que parece que está previsto es que recurra, que apele. Dice, puede recurrir o puede revisarse en otro proceso. Bueno, entonces acá estamos en un problema. Una medida que es definitiva, que termina la instancia sin perjuicio de la vía recursiva, que no garantiza el derecho de defensa, tomada con una simple audiencia dentro del plazo de 2 días para escuchar a las partes, no garantiza el derecho de defensa. Pero después es más. El código o el proyecto de código dice que en caso de suburgencia, donde el juez advierta que la designación de la audiencia y el contradictorio puede perjudicar a la peticionaria en forma grave, podrá dictar sin sustanciación. Y después tiene otra vez que la revisión se podrá hacer en otro proceso o en este mismo. Ahora no sé cuál sería el trámite para revisarla en ese mismo proceso. Entonces, me parece que todas estas figuras que rozan la inconstitucionalidad. Mire, Jorge Rojas ha escrito una obra importante que son sistemas procesales y anuncia ahí todas las veces que la Corte declaró inconstitucional decisiones definitivas cuando no se cumplían con los principios del debido proceso. Yo creo que los principios del debido proceso y la debida garantía al peticionario se hace mediante las cautelares. Las cautelares como está legislado en el proyecto. Porque ahora, ¿por qué se frustran las medidas cautelares? Porque hay jueces que dicen que no puede coincidir con el objeto del proceso, entonces ahí ya nos quedamos con la necesidad
de buscar otro camino. Pero no, el proyecto dice que puede coincidir total o parcialmente, que se puede llegar a dar un trámite breve. Entonces, fíjese, el proceso cautelar o las medidas cautelares son realmente el instrumento idóneo para todas estas figuras que han aparecido y que realmente no advierto, al contrario, advierto el perjuicio que trae. Es decir, fíjense ustedes, si se pide un proceso urgente, como dice acá, en caso de extrema urgencia, entonces, cuando existieran peligros, etc., bueno, se le exige a la parte, si la parte realmente tiene una urgencia y es importante, todo este trámite y todos estos requisitos, tanto para el anticipo de tutela como para los procesos urgentes, frustrarían la eficacia de las medidas. Si yo tengo la medida innovativa que me da la solución, por supuesto, el juez tendrá que apreciarla con rigor, dado que coincide con el objeto del proceso, pero me da la solución. Ahora, si está pedida sin derecho, con exceso del derecho, el trámite previsto en los códigos o los trámites breves que prevén para oír a la parte contraria los autores que insisten con la medida autosatisfactiva, creo que tampoco satisface las garantías del demandado. Entonces, lo que yo quiero sostener es esto. Tenemos la medida cautelar innovativa. Tenemos la disposición que dice que la medida cautelar puede coincidir total o parcialmente con el objeto principal del proceso. Si tenemos todas esas herramientas tan perfectamente delineadas, no lo compliquemos con estas otras medidas urgentes que está. El proceso urgente está realmente en el proyecto legislado en forma totalmente confusa, porque se puede hacer con la audiencia de la parte, ¿no? Se rige por las medidas cautelares, es decir, hay una cantidad de formas, de requisitos, de audiencia, de prueba, etcétera, que no se condice con la medida cautelar. Eso es lo que yo simplemente quise sostener en esa pequeña nota que originó tanto comentarios y demás, y que, como dije al principio, me sorprendió porque no pretendía que tuviera tanta repercusión y tanto debate, pero lo que quiero decir que simplifiquemos los trámites, no abordemos las medidas cautelar y la medida innovativa y no lesionemos el derecho de defensa del perjudicado, del demandado o del afectado, como ustedes quieran decir. Esto es simplemente lo que quise decir y lo que reitero en este momento para dar oportunidad a escuchar a quienes pueden dar argumentos favorables o desfavorables a esto. Como síntesis, el tema es ese. No traer nuevas instituciones que lo único que hace, como digo, es enturbiar las aguas. Enturbiar las aguas.
Fíjese que el proyecto trae otras disposiciones muy interesantes, que es la posibilidad de que el juez fije el trámite del proceso, es decir, que el juez lo va a fijar de acuerdo a la complejidad, no, pero siempre respetando las reglas del debido proceso. El artículo 401 del proyecto dice eso, que sin perjuicio de que haya un trámite prefijado en el código, el juez podría darle otro trámite en casos que considere conveniente. Y pues también el artículo 9 de los principios generales le permite al juez adaptar las formas, es decir, hay un principio de adaptabilidad de las formas, es decir, puede simplificar el trámite. Si tenemos todos esos instrumentos, no lo enturbiemos con cosas que aparentemente son nuevas, pero repitiendo a Lino Palacio, la venerable antigüedad de la medida innovativa. Eso es todo lo que tengo para decir y ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, como se comentaba al principio, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Osvaldo Prato, quien es el director de cursos de Fundesi, para que lea los comentarios, las preguntas, los análisis que hayan hecho en base a la charla del doctor Roland Arasi. Bueno, como no, escucho nomás. Bueno, Osvaldo, te escucho. Buenas tardes a todos. Vamos a abrir un pequeño paréntesis de 5 minutos para que haya algunas preguntas, para que si entran algunas más, también se la podamos efectuar al doctor Arasi, de manera que, como dije, vamos a esperar unos 5 minutos y les voy a leer las preguntas al doctor Arasi, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, esperemos. Bueno, pueden ser preguntas, pueden ser reflexiones, pueden decir lo que a ustedes realmente les parezca, porque el motivo de esta charla es generar el diálogo, ¿verdad? Entonces, esperemos que el doctor Prato... Sí, efectivamente hay algunas reflexiones. Bueno. Las preguntas directas no son muchas, de Bueno. modo que en pocos minutos más ya se las expongo, doctor, para que usted las conteste. Bueno, sí. Bueno, paso a exponerle a usted, doctor Arasi, y a todos los que están conectados, los interrogantes, que han sido pocos, de manera que cabe inferir que el tema fue bien expuesto. Y comienzo, doctor, por la siguiente. Bueno. La mayoría de la doctrina que se opone a este Instituto Omnodor se apoya en el supuesto que es una medida pensada inaudita aparte, por lo que consulto. ¿Qué opinión le merece si la medida se aplicara con una muy breve sustanciación previa? ¿Serviría para eliminar las objeciones respecto de este instituto? ¿O
estaría muy cerca de transformarse en una medida cautelar tradicional? Eso es una pregunta, doctor, la primera. Bueno, creo que más o menos intenté explicarlo. Es decir, esa breve, como dice creo que la pregunta, esa breve intervención de la parte afectada, desde mi punto de vista, perjudica a ambas partes. En primer lugar, perjudica al peticionario cuando la medida que se solicita tiene una urgencia tal que no permite esa breve sustanciación. Y perjudica a la parte contraria o la parte afectada cuando le limita, como dice mismo la pregunta, cuando limita, dice, porque una breve intervención. No, el derecho de defensa debe poder ejercerse, esa es la palabra que no encontraba, que puede ejercerse con toda su plenitud, con ofrecimiento de prueba, etcétera, sí, con toda su plenitud. Por eso, la medida cautelar tiene carácter provisorio, la medida cautelar. Y luego se abre el debate con todas las garantías. Pero si obtiene la medida, se ejecuta, porque cualquier recurso contra una medida cautelar es con carácter no suspensivo. Ahí vemos que se garantiza a ambas partes, al peticionario porque se le otorga con carácter urgente, y al afectado porque puede efectuar el derecho de defensa. Ahora fíjese, si combinamos esto con la posibilidad que tiene el juez, tanto de darle el trámite que considere más adecuado al objeto de lo que se peticiona, si permitimos también dentro de lo cautelar una pequeña intervención o traslado o sustanciación a la otra parte, me parece que estamos cubriendo todos los flancos y resulta mucho más interesante que esto que no entiendo ya a esta altura la existencia de estas medidas. Sí, ¿hay alguna? Bien. Sí. Sí, continúa con algunas expresiones. Sí. Un colega expone que pidiendo disculpas porque no conoce el texto del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, y quiere saber si en ese proyecto también se contempla el desalojo anticipado por intrusión, que está en el artículo 680 del Código Procesal Civil y Comercial, y si no se contempla, si cabría encuadrarlo como justamente una medida autosatisfactiva. Sí. Eso se contempla en juicio de desalojo, que ahí el juicio de desalojo está regulado doblemente, ¿no? Cuando se trata de falta de pago, vencimiento de contrato, intrusión, con estructura monitoria o como el proceso especial. Pero sí, eso se mantiene y sería una especial característica de lo que podríamos llamar un anticipo de tutela o, bueno, el desalojo tiene una característica especial. Bien, otro colega expone que desde la Bahía Blanca, departamento judicial en el que litiga frecuentemente,
por cuestiones vinculadas a la salud, y casi siempre ante el fuero federal provincial, Sí. he obtenido muy buenos resultados cuando he planteado medidas cautelares innovativas o genéricas, proveídas casi siempre y según la urgencia del caso, de manera urgente, y luego de prestada la correspondiente caución, como tales accesorias a un proceso principal. Pero no he corrido con la misma suerte cuando las he planteado directamente como autosatisfactivas. Esta reflexión del colega, en rigor, es, pienso que es tiene un tenor informativo, digamos, ¿no? De lo que pasa en No, pero está algunas bien, otras jurisdicciones. está bien. Sí, sí. Yo digo que está bien lo que trae a colación, porque es justamente lo que yo digo. No se puede pedir un autosatisfacción que tenga carácter definitivo respecto a la instancia donde se resuelve. No, la medida autosatisfactiva, los jueces hacen bien en denegarla, o bien, como se hicieron en ciertos precedentes bien transformarla en una medida innovativa. Entonces, dar esto, pero después, o bien, si se inició el proceso, continuarlo, con lo cual sería una tutela anticipada esta. Y si el proceso no se inició, tendrá el plazo que corresponde a las cautelares para iniciarlo. Y luego del contradictorio, la medida podrá pasar a tener carácter definitivo. Sí, ¿hay algo más? Otra reflexión de uno de los colegas conectados es que cuando usted se refiere a la finalidad, la autosatisfactiva se agota en sí misma, expone. En la cautelar innovativa, cuando el objeto de la cautelar es totalmente coincidente con el objeto de la causa principal, quizás el actor ya se dé por satisfecho. ¿No cree que con la autosatisfactiva se evita el sometimiento al trámite de esta causa principal? Esa es la pregunta, esa es otra pregunta. No, en realidad la autosatisfactiva no puede terminar porque el actor puede sentirse satisfecho con lo que obtuvo, pero el demandado no tuvo derecho a defenderse. Entonces, ¿cómo va a ser definitiva la resolución? Sí, es evidente que el actor se obtiene todo, pero va a tener carácter provisional hasta que se resuelva en definitiva, con la intervención de la paz. Si no, no inicia el proceso dentro de ese plazo, caducará la medida. Es respetar el derecho de todas las partes. Yo creo que ahí está. Él puso, el colega que hizo esta reflexión, puso justo el punto, como se dice, el dedo en la llaga, porque está bien que el peticionario se sienta satisfecho, pero el afectado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un nuevo proceso para revisar la medida o conformarse con un recurso. No, me parece que esa es, digamos, el fondo de esta cuestión que estamos tratando. Eso son opiniones, por supuesto, ¿no? Después, Sí. Otro comentario de un colega de Santa Fe, que simplemente comenta que las medidas autosatisfactivas, al menos en Santa Fe, dice, existe la bilateralidad. Es decir, se corre traslado de la demanda y está garantizado el derecho de defensa, solo que los plazos son mucho más exiguos. O sea, esto es un comentario que refiere un colega en cuanto a lo que sucede en la provincia de Santa Fe. Después, otro colega pregunta... Perdón, quiero... No, si me perdí, disculpas,
quiero contestar esto porque es interesante. Adelante. Sí. Sí, lógicamente, se puede hacer un trámite breve con plazos exiguos, como está previsto en el código, en el proyecto, porque dice que el juez fijará el trámite. Lo que sucede que en ese caso, el trámite breve quizá puede perjudicar al peticionario, porque si el peticionario necesita, supóngase, una transfusión de sangre que hay que hacerla mañana, o una operación quirúrgica que hay que hacerla dentro de las 24 horas, o cuando la obra social suspendió la entrega de medicamentos oncológicos. No necesita la solución ahora, no puede haber un traslado breve. Y si el traslado es tan breve como para que le pueda solucionar el problema dentro de las 24 horas, entonces ya queda el derecho de defensa afectado. Entonces digo, no sé, sigo sin entender por qué no recurrimos a las medidas cautelares que satisfacen a ambas partes. Obtienen lo que quieren, pero lo obtienen en forma provisional, hasta tanto se resuelva en definitiva. Y el afectado tendrá la posibilidad de defender de acuerdo al trámite que le da el juez. Puede ser breve, pero garantizando el derecho de defensa. O directamente puede allanarse a la pretensión y con eso se da por finalizado. Bien. Sí. Adelante. Acá, naturalmente, yo advierto que hay, claro, como son una gran cantidad de conectados, hay muchas preguntas que coinciden en el sentido de lo que estamos respondiendo a algunas. Por eso no voy a exponer literalmente todas las preguntas. Informo otra, dice, ¿qué opinión tiene sobre la acción preventiva de daños del Código Civil y Comercial Nacional? Que bueno, esta es una pregunta que se refiere al 1710 y 1711. Sí, claro. Eso, claro. Bueno, esa pregunta. Bueno, este también es un punto que yo en un principio tenía quizá para hacer alguna alusión, y después me pareció que se iba a alargar demasiado el comentario este. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Esta es una acción preventiva, es decir, es un proceso cuyo objeto principal es no reparar el daño, sino prevenir el daño, que el daño suceda o el agravamiento del daño. Es decir, prevenir el daño o que éste se agrave. Pero es un proceso completo que las normas procesales van a tener que regular el procedimiento, si no va a tener que tramitar por la vía del juicio ordinario. Ahora, este proceso se puede pedir una medida cautelar, puede pedirse una medida cautelar. Estaríamos en la medida de no innovar, por ejemplo, o en la medida innovativa, según el caso, para prevenir el daño. Pero acá el Código Civil habla de acción preventiva, lo que trajo cierta confusión, y por eso yo leo la jurisprudencia y veo que los abogados lo piden como si fuera una medida cautelar. Lo que trajo cierta confusión es el artículo 1713, que dice que cuando dicta sentencia, el juez puede ordenar en forma definitiva o provisoria, ahí está el tema, obligaciones de hacer, no hacer, a fin de prevenir el daño o evitar el agravamiento. Entonces esa palabrita en forma provisoria nos hace dudar. Es decir, si el juez lo ordena en forma provisoria y el juicio continúa hasta la sentencia definitiva,
estamos en el ámbito de las cautelares. Entonces, ordenará de forma política. Pero el 1113 habla de la sentencia, pareciera que es de la sentencia que pone fin al proceso. Entonces, ¿qué quiso decir el legislador? Bueno, una interpretación ahora sobre este tema, justamente en el próximo seminario que va a ser Fundesi, con el 5º aniversario de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, nada menos que la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, autora o coautora del código que nos rige, nos va a explicar esta acción. Pero no sé si coincidirá con lo que yo digo, pero para mí, si la sentencia pone fin a esta acción preventiva, que es un proceso, el carácter provisorio podrá ser que, supongamos que se diga que no se puede vender un medicamento hasta tanto no se obtenga la autorización de las entidades pertinentes para autorizar la venta de un medicamento. O que no se puede continuar una obra hasta tanto se cumplan con las medidas de seguridad. Ahí sí es provisoria porque después recupera la posibilidad, pero esa provisionalidad se podrá controlar en el proceso de ejecución de sentencia, pero el proceso terminó con la sentencia definitiva. Entonces, no sé si me explico bien, pero es importante la pregunta del colega porque nos permite no confundir cautelares con acción preventiva del daño. Esta es una acción que, igual que la acción de daños, tramita por la vía que corresponda, pero acá no se trata de resarcir los perjuicios que ocasionó el daño, sino evitar de que el daño suceda o que el daño se agrave. Pero la sentencia es definitiva. No sé si le quedó claro al colega, si no puede volver a intervenir. Bueno, ¿hay algo más? Acá, doctor, yo visualizo que hay varias preguntas referidas a casos muy puntuales, sí. Por ejemplo, respecto a el tránsito restringido en función de la pandemia que estamos, además también en caso de internaciones que están en juego, que son muy específicas, que interpreto que el no conocimiento del detalle general que rodea la pregunta le vuelve poco factible una evaluación suya sobre la situación que plantea el colega. Pregunta otro colega, en su opinión, ¿cómo juegan estas medidas dentro del ámbito de la acción de amparo? Esto usted un poco lo dijo, pero bueno. Bueno, ahí está. Este es otro tema. Justamente, son medidas cautelares que se pueden pedir en un amparo. Se puede pedir en un amparo, pero el amparo tiene todas las garantías del debido proceso. Un proceso breve, de trámite breve, pero ahí se pide. En este caso que yo cité del juez Pedro Hoff de Mar del Plata, donde le exigió al establecimiento educativo, al colegio, que permita que el alumno continúe el año lectivo. El proceso principal era un amparo y el juez va a resolver la cuestión de fondo cuando dicte la sentencia en el amparo. Y ahí va a resolver si lo que pedía el representante del menor era que se le permitiera
continuar con todos los años hasta la terminación del ciclo sí. Bien, doctor, también un colega expone una reflexión, básicamente, creo yo, que dice que la praxis muestra que siempre resulta muy difícil acreditar la verosimilitud del derecho y en el peligro la demora a los ojos de los jueces. Y pregunta cuál sería la forma más eficiente de ofrecer y probar este punto. Acá también yo me permito, doctor, acotar que también la particularidad de cada caso no permite estructurar una receta uniforme sobre cómo tendría que ser la forma de la petición, pero cumplo en exponer la reflexión de él. Otra reflexión, que también es, claro. hubo bastantes que la... No, este es un problema realmente sí. de los jueces, ¿no? Porque, claro, los jueces parece que, algunos de los jueces, poner trabas en las medidas cautelares, como por ejemplo que no puede coincidir con el objeto principal del proceso, etc. Bueno, es una cuestión que, bueno, hay que cambiar la mentalidad de los jueces. La medida innovativa está. Sí, doctor, al tener la facilidad de visualizar las preguntas de los colegas, sí. Es notable, pero notable, la reiteración de los reproches en cuanto al otorgamiento. Por ejemplo, una que podría sintetizar, dice, los abogados siempre tratamos de agilizar el proceso, pero los jueces tratan de complicarlo, aun si se ingresan medidas cautelares, porque generalmente proveen que la acción solicitada no reúne los requisitos necesarios para innovar o no innovar. Bueno, esto es una reflexión que muy ligada al activismo judicial, obviamente. Pero, claro, yo lo que existe, quiero... evidentemente me llama la atención la cantidad de comentarios de ese tenor, ¿no?, que hay. No, claro, lo que yo quiero dejar puntualizado, bueno, ese cambio de mentalidad de jueces y abogados, que es lo que pretende este proyecto de código, que quizá en otra oportunidad tendremos tiempo de analizarlo en su totalidad. Un cambio de mentalidad. Tanto el abogado debe actuar de buena fe, colaborando con la finalidad del proceso, que es tener una sentencia en forma justa y el tiempo más breve posible. Sí. Bueno, y a su vez los jueces tienen que tener una actitud activa. Claro, al juez a veces la falta de esa actitud activa, otorgar una medida innovativa, inaudita aparte, bueno, fíjese, y además hay otro ingrediente que también hace que los jueces sean mezquinos en otorgar la medida, que muchas veces las medidas son tienen carácter irreversible, es decir, en la sentencia definitiva no se puede retrotraer a la situación existente antes de la medida. En este caso del colegio, por ejemplo, una vez que el alumno cursó todo el año y se dicta la sentencia el año que viene, bueno, no se le puede quitar esa cursada. Bueno, en Camacho Acosta, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, adelántese una suma para que el actor pueda colocarse un brazo ortopédico, bueno, después ese brazo no se lo van a sacar. Entonces, cuando la medida es irreversible, y esto es una de las cosas que también que critico del proyecto, que después lo
lo voy a decir, pero cuando la medida es irreversible, en caso de haberse pedido, como toda medida cautelar, sin derecho o con abuso del derecho, deberá resarcirse mediante los daños y perjuicios. Y fíjese que cuando el código, el proyecto de código habla del anticipo de tutela, que trae una serie de requisitos que lo único que hace es perjudicar al peticionario, porque la audiencia, la prueba, etcétera, etcétera, y no la brevedad del trámite. También dice que tiene, para anticipar la tutela, tiene que tener carácter patrimonial, o el pedido, o ser susceptible de transformarse en una suma de dinero. Sí. Es decir, eso no. Doctor, sí. El caso, perdón, sí, sí. el caso del alumno no es patrimonial. El alumno está cursando, es un tema cultural, después, bueno, los daños y perjuicios se calcularán, pero la petición no tiene carácter patrimonial. Sí, adelante, perdón. Sí, otra pregunta que más bien es de contenido fáctico, pero también hay varias en este sentido, que dice: cuando se menciona una pequeña intervención, ¿a qué se refiere y en qué consistirían? Esto es la pregunta que hace algún colega. Esto, claro, depende obviamente del juez. Pero yo no dije nada de pequeña intervención, es decir... Sí, textual. Al contrario, yo creo que, no sé, será refutando la pregunta de algún colega que dice una pequeña intervención, por ejemplo, sí. Lo que dice el proyecto. Yo siempre utilizo el proyecto porque quiero hablar de cosas concretas, que están así, tomadas también de otros códigos provinciales. Pero el proyecto dice que se deberá citar a una audiencia dentro del plazo de 2 días y ahí el juez resolverá. Eso no es una garantizar el derecho de defensa. Ahí sería una pequeña intervención que no garantiza de ninguna manera el derecho de defensa. Adelante. Bueno, perfecto, doctor. Esto es todo. Bueno, muy bien. De manera que son las síntesis de lo que hemos recibido. Y muy bien. Así que le dejo la palabra al moderador para que cierre la conferencia. Bueno, yo por mi parte les agradezco toda la atención y el tiempo que dedicaron a porque siempre recuerdo, como decía un colega, bueno, lo único irrecuperable es el tiempo. Y ustedes han estado 1 hora y media con esto, lo único que esperamos que tenga alguna utilidad. Así que por mi parte, muchas gracias. Y Juan Ignacio... Bueno, además también agrego palabras de agradecimiento por la oportunidad de haber compartido un momento así en este contexto, ¿no? que tanto suma. Además, por mi parte, en mi carácter de estudiante, una charla de este calibre, la verdad que es impagable. Así que bueno, le agradezco a usted, le agradezco a todos los participantes, porque sin ellos es imposible llevar a cabo un evento de estas magnitudes. Espero que les haya servido tanto como a mí. Y bueno, espero poderlos encontrar en un evento similar muy pronto. Síganse cuidando mucho y espero que sigan todos muy bien. Les agradezco también a la editorial Rubinstein Cursoni y bueno, especialmente a Fundesi que hizo todo esto posible. Así que bueno, les mando un saludo muy grande a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.